Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al vuelo de la abeja. La noticia del día en el terreno político, sin duda, el terremoto político que ha habido hoy día, sin duda, es la vacancia del alcalde de Lima, ¿no? El jurado finalmente determinó que se vacaba al señor Muñoz. Y la razón es muy simple y viene de atrás, viene de hace tiempo, porque acá ha habido apelaciones y esto ha llegado a una última instancia, como se ve en la pantalla, cuando el Jurado Nacional de Elecciones declara fundado este tema. Y el hecho es muy simple. El señor Jorge Muñoz, cuando inició su periodo como alcalde, se mantenía como miembro del directorio de Sedapal, y en estas condiciones cobró en 3 oportunidades la dieta por participar de este directorio, que era una cifra menor. Acá no es cuestión de que ha habido un dinero, un robo, no, por ahí no va la cosa. Cobró en total 9.000 soles, 3.000 soles, 3.000 soles y 3.000 soles por 3 reuniones del directorio de Sedapal, dinero que luego devolvió cuando salió a la luz este tema. Pero insisto, el asunto no va por ahí, el asunto va en el hecho que se mantuvo en ese directorio. Y la ley de municipalidades es muy clara en este asunto. Él no podía mantenerse ahí, él debió renunciar, incluso desde que era candidato, para evitar este problema. Entonces, ¿qué ha pasado? El señor alcalde de Lima ha incurrido en esta falta y ha sido vacado. Se acabó. Unos meses antes del fin de su periodo, se acabó la gestión de Jorge Muñoz. Gestión que hemos criticado muchas veces porque ha sido un desastre, ¿no? Ha sido conocido como el fantasma de la Municipalidad de Lima, el fantasma de Lima, porque no se ha visto obras, no se ha visto en general nada, nada, ¿no? Él fue un alcalde medianamente competente en Miraflores, distrito que, me van a ustedes permitir que lance esta teoría mía, que es muy fácil de administrar porque tiene recursos, tiene todo solucionado, no existe en la práctica de Miraflores grandes problemas de infraestructura, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es mantener la ciudad. Hay una zona de relativa pobreza que también hay que atender, pero no tiene los problemas que tiene una megalópolis como es la ciudad de Lima. Entonces Muñoz ofreció Lima Flores, y lo que hemos tenido ha sido un desastre, ¿no? Porque no ha habido obras, no ha habido un desarrollo importante de la ciudad, no ha habido, por ejemplo, comparando las obras de Castañeda Locio con Muñoz, pues Muñoz no llega ni al 1%, ¿no? En cantidad de pistas, puentes, transporte público, etc. Y menos aún en lo que es preservación del patrimonio monumental de Lima. Ese es el problema que tuvo Muñoz, ¿no? Además, que mucha gente no lo quería Muñoz porque cambió en el camino, ¿no? Él era un hombre democrático, de centro, cuando estaba en Miraflores, de convicciones conservadoras hasta cierto punto, y en el camino el poder lo fue cambiando y se convirtió en un caviar, en una especie de Susana Villarán con pantalones o con barba, y siguió en esa línea, ¿no? Promoviendo la ideología de género, la agenda LGTB, el animalismo. Hizo algo imperdonable con la plaza de Hacho, que es un patrimonio cultural de la humanidad, independientemente del tema taurino, y construyó en medio de la plaza un albergue que no era necesario porque la municipalidad tiene otros inmuebles, ¿no? Y otros inmuebles dedicados al tema social, que viene de mucho tiempo atrás, como la Casa de los Petizos, donde se debiera atender a niños en abandono, ha sido cerrado y convertido en un depósito. Entonces, esta pésima gestión de Muñoz llegó a su fin por una vacancia inesperada, lo que hemos calificado como un terremoto político el día de hoy. Y Muñoz en las últimas semanas asumió una posición un poco más activa políticamente y criticó a Castillo, criticó al gobierno, y ahora se está diciendo en algunas partes en las redes, en Twitter y en Facebook, que esta vacancia responde a un tema político. Yo soy el primer opositor a este gobierno
Yo soy el primero en levantar la mano cuando se pide la vacancia de Castillo y se habla de este gobierno como un gobierno de delincuentes, de sinvergüenzas, de terroristas, y que estamos gobernados por una banda criminal. Sin embargo, hay que reconocer que en este caso la vacancia de Jorge Muñoz, que lo vemos ahí cuando se hizo este atropello contra la iglesia de San Francisco, que se tumbó en medio de la noche, entre gallos y medianoche el muro, bueno, muchos problemas, ¿no? Y decía, yo soy el primero en reconocer que el tema de esta vacancia viene desde mucho antes, ¿no? Se ha producido ahora de manera coincidente, pero ha pasado todas las instancias, incluso lo que se ha resuelto es una apelación. Entonces no busquemos darle un fondo político a esto. Es un tema que se ha venido desarrollando hace tiempo y ha concluido con la salida de Jorge Muñoz de la Municipalidad de Lima. Asume el teniente alcalde, que también tiene algunos problemas, tiene algunas denuncias que oportunamente comentaremos, vamos a ver qué pasa. Por lo menos que se enfríe este tema de Muñoz y que asuma el nuevo alcalde de Lima para poder comentar acerca de él probablemente la próxima semana. Terminado este tema y cerrado el episodio de Muñoz y concluida su participación en la política peruana, por lo menos en lo que respecta a la Municipalidad de Lima, vamos a otro asunto. Quería compartir con ustedes un video que es fantástico, de un sacerdote católico que no lo hemos logrado identificar y que circula en las redes y está en varias partes, pero que realmente es fantástico porque a partir de una parte del Evangelio hace una crítica demoledora al socialismo y al comunismo y a lo que estamos padeciendo ahora mismo en el Perú y en parte del continente, como parte de esta estrategia del Foro de Sao Paulo de tomar el control de todos nuestros países, ¿no? Y este padre hace un comentario de esta parte del Evangelio cuando la hermana de Lázaro lava los pies a Jesús y le echa una fragancia, una loción muy fina, y Judas reacciona y dice que esto hay que dárselo a los pobres, ¿no? La típica demagogia de los comunistas. ¿No? Judas es el patrón pues del comunismo, ¿no? El traidor, el deicida, muy bien queda como patrón de los comunistas. Vamos a ver al padre en mención al cual, como les decíamos, no lo hemos podido identificar, incluso evidentemente tampoco es un video del Perú, pero vamos a verlo porque calza muy bien con la situación actual de nuestro país. Observen algo, María agarró un perfume de ella, no se lo robó a nadie. Era de su pertenencia, era muy caro, pero lo había comprado con la plata de ella, no se lo había robado a nadie. Siga. Hecho de nardo puro. Ajá. Le ungió los pies a Jesús. Se le ungió los pies a Jesús. Y luego se los secó con sus cabellos. Y luego se los secó con los cabellos. Ahora pongan cuidado los fariseos, los judas que hay en el mundo, que son socialistas, que se preocupan por los pobres. Dale. Judas Iscariote, el discípulo que iba a entregar a Jesús, dijo: ese perfume se podría haber vendido en 300 denarios para ayudar a los pobres. Ven que los fariseos, ven que los judas traidores ponen la mirada en los pobres. Sí, pero Judas no dice: voy a sacar de mi plata para darle a los pobres, voy a vender lo que yo tengo para darle a los pobres. No. Judas miró lo que tenía María, un perfume de nardo, lo evaluó en 300 monedas de plata y dijo: uy, ahí se hubiese vendido eso y se le da a los pobres. Y cualquier persona podría creer que Judas amaba a los pobres, como los socialistas comunistas que hablan de los pobres, y cualquier persona le cree que ama a los pobres. Pero Jesucristo le quita la máscara, como yo lo estoy haciendo hoy con los socialistas comunistas. Pongan cuidado. En realidad no le importaban los pobres. Pongan la lupa, repítalo. En realidad no le importaban los pobres. A los socialistas comunistas en la realidad no le importan los pobres. Entonces, ¿por qué hablan de los pobres? Paren la oreja. Sino que era un ladrón. Porque son ladrones, explotadores, que andan robando a los demás en el nombre de los pobres. Y eso no es correcto. El socialista comunista, que es como Judas, dice:
Eso debería ser para los pobres, porque no es de él, porque es del otro. Eso debería venderse y de una vez está, a ver cuánto hago, como es un ladrón, cuánto hago con lo que el otro tiene. Ya dejemos de creerle a los hombres que vienen engañando y que en el mundo entero, cualquier persona que conozca de historia y cualquier persona que mire la realidad y que no se caiga en mentira, sabe que lo que estoy diciendo es verdad, que los comunistas, socialistas comunistas, jamás han sacado un pueblo adelante, jamás se han preocupado por los pobres, cada día más pobres. Si no, miren a Venezuela, cada día más pobre, y ellos cada día más ricos, un grupito rico y los demás que se mueran, y quieren los otros países ayudar con comida y medicina y dicen que no, porque ellos están bien. ¡Qué desgracia! Hoy, ustedes me perdonan, pero yo soy sacerdote del Dios Altísimo y tengo que en el nombre de Dios salir y ser voz de los que no tienen voz. Y tengo que profetizar diciendo la palabra de Dios tal y como es. Yo ya sé que algunos de ustedes pueden estar molestos, incluso los que me siguen por internet. Y si llega a haber un socialista comunista que me está escuchando, dirá: ese cura merece quitarle la vida. Muy poco hay que añadir a lo que ha dicho el padre Luis Toro, que es como se llama, pero vamos a tratar de identificarlo de dónde es. Pero dice las cosas tal cual son, ¿no? Ese es el problema del socialismo, del comunismo. Quieren darle a todos los pobres, pero quieren darle lo de los demás. Y quieren generalmente robar, ¿no? Este pasaje del Evangelio es clarísimo. Creo que, si no me equivoco, es de San Juan. Porque ahí queda claro que cuando Judas ve esta situación, piensa en los pobres, pero no piensa en los pobres con la suya, ¿no? No dice, como bien podría decir Aníbal Torres, voy a vender mis acciones del Banco de Crédito y voy a vender mi casa en San Isidro para darles a los pobres. No, hay que quitarle a los mineros, hay que quitarle a los empresarios, hay que poner más impuestos. Y claro, al final cada vez hay más pobres y alcanzan menos para repartir, y están repartiendo la plata de otros y están destruyendo el Estado. Y eso está clarísimo en esta historia que este sacerdote valiente comenta, ¿no? Y ese es el papel importante que tiene que jugar ahora la Iglesia. Lamentablemente la Iglesia peruana está tomada en su cabeza por comunistas también, ¿no? Como Barreto, como Castillo. Lamentablemente también están destruyendo la Iglesia. Estamos ante una demolición de todo, ¿no? De las instituciones, de la Iglesia, del Estado. Lamentablemente estamos así. Y eso es lo que este padre describe, ¿no? Cómo el comunismo en realidad no le interesan los pobres. Quiere que hayan más pobres porque de eso viven, de ahí roban y destruyen la economía de los países con el pretexto de los pobres. Esa es la traición de Judas y es la traición del comunismo. Estemos atentos a eso. Vámonos a una pausa y luego continuamos en el vuelo de la abeja. Y qué más bien anunciarlo acá, en la región del Cusco, una región importante, que vamos a hacer llegar un proyecto de ley al Congreso de la República, siguiendo el curso constitucional, para que en estas próximas elecciones municipales y regionales, el Congreso de la República apruebe este proyecto de ley para que también a través de una cédula se consulte al pueblo peruano si está o no de acuerdo por una nueva constitución. Es cierto que el Congreso de la República tiene en sus manos esta potestad. Bueno, ahí lo tienen. Lo que negó tantas veces, ¿no? Porque en la campaña electoral Pedro Castillo sí hablaba de la nueva Constitución. Esta es una cantaleta que tienen los rojos hace tiempo, ¿no? Verónica Mendoza, el fallecido Javier Díaz-Canseco. Es una cantaleta de los rojos porque saben que cambiando la Constitución se van a perennizar en el poder.
Esta es una estrategia de la izquierda en todas partes, ¿no? Ya esto está aplicado en Chile. Mirémonos en el espejo de Chile. En Chile ya empezó el desastre. Chile, que era el país más próspero de la región, que el propio Piñera en un momento dijo que Chile era un oasis en medio de la crisis política y económica que empezaba en el continente. Y vieron ustedes cómo en Chile los comunistas movieron a la gente, inventaron cuento y medio, sacaron a la calle a los jóvenes, destruyeron el metro de Santiago, destruyeron las calles, incendiaron todo, buscando mediante estos actos violentos establecer la Asamblea Constituyente. Y Piñera, que al final fue un traidor, lo permitió, ¿no? Este traidor de Piñera permitió que avance el tema de la Constituyente y todos los caprichos de los comunistas para salir lavándose las manos. Y entonces ha iniciado el comunismo la destrucción de la democracia y la destrucción de la economía y de la nación chilena, porque ahora quieren cambiar la bandera, quieren cambiar el himno, quieren cambiar la denominación del Estado, y ya están hablando del Estado pluricultural, etcétera, que no es otra cosa que desmembrar los Estados-nación del continente, y ese es uno de los planes que hay en el Perú también, para crear la nación aymara, por ejemplo, ¿no? Donde se va a unir el sur peruano con parte del norte chileno y con parte de Bolivia, en un Estado independiente que es el sueño de Evo Morales, que permitiría la salida al mar de Bolivia y creando esta especie de país sur peruano o nación aymara, ya nos van destruyendo y desaparecemos. Eso no es inmediato, es un plan del Foro de Sao Paulo de hace mucho tiempo y está escrito, es muy fácil encontrarlo, ¿no? Y estos planes ya sabemos que el comunismo no piensa en el corto plazo, ellos van trabajando a largo plazo. No lo vamos a ver ahorita, pero está dentro de sus planes. Por eso tenemos a Evo Morales viniendo al Perú a cada rato, por eso tenemos el hecho de que se haya creado UNASUR, por eso quieren hacer en el sur peruano el partido de Evo Morales, que ya existe el MAS, y nos quieren destruir. Eso es parte de toda esta estrategia. Entonces, esta estrategia tiene como punto central el cambio de la Constitución, porque cuando cambian la Constitución, cambian el modelo económico, cambian la estructura del Estado, se convierte en un Estado interventor, un Estado empresario que destruye la economía, y también de paso nos alineamos con los demás países comunistas del continente. Eso es parte del plan. Y además de eso, se perenniza en el poder. Un tiranuelo, un mequetrefe como Castillo podría quedarse 15, 20 años en el poder. Si es que no es Cerrón, porque ahí ya pasa cualquier cosa, ¿no? Y habían dicho 1000 veces que no habría Asamblea Constituyente. Lo negó Castillo y lo negó Aníbal Torres en más de una ocasión. Ahora vamos a ver lo que dice Aníbal Torres en este momento. Egresados que realizamos, la población lo primero que hace es pedir que se convoque a una asamblea constituyente. Y nosotros allí recogemos las peticiones de la población. Y ya en el último consejo descentralizado en el Cusco, esto se acentuó. Ya no podemos seguir diciéndole a la población que no lo vamos a hacer o guardar silencio. La incertidumbre política continúa, ¿no? Y entonces por eso es que estamos presentando este proyecto de ley. Nosotros en ningún momento hemos buscado el cierre del Congreso, en ningún instante, ni aún en los momentos más difíciles. No obstante que la Constitución nos confiere, esa potestad, esa facultad, ese mecanismo está allí en la Constitución, pero no lo hemos utilizado en ningún instante, aún cuando el presidente estaba a punto de ser vacado. Es cierto que lo hemos conversado, pero el presidente manifestó: yo soy demócrata, y es mejor que me cesen, pero no cerrar el Congreso. Ustedes lo han visto, acá hay varios niveles en esta comunicación del impresentable Aníbal Torres, ¿no? Del hitleriano personaje que no sabe tratar con la prensa, que es un patán, que es un salvaje cuando quiere, pero ahí lo hemos visto bien suavecito. Ese día estuvo muy suave, sospechosamente suave con los medios,
cuando normalmente es un patán. ¿Y por qué estuvo así? Porque es parte de una estrategia. Todo esto está armado por los cubanos. Todo esto está armado por el G2, por el zorro, por el gallo Zamora, ¿no? y por este sistema de inteligencia cubano que nos ha invadido. Entonces sale este señor y dice varias mentiras y una barbaridad, ¿no? Una de las mentiras es que el pueblo lo pide. El pueblo no pide nada. El pueblo en ninguna parte pide constituyente. Hay una foto que se ve un cartel que dice nueva constitución y hay un lugar vacío, una calle vacía, y Vladimir Cerrón, el otro delincuente, pone esta foto diciendo el pueblo lo pide, el pueblo quiere constitución, pero no se ve ni un gato al costado del cartel, ¿no? Las encuestas dicen que el 80% no quiere saber nada de este tema, pero ellos siguen inventando este cuento, esta narrativa, como les gusta decir a los caviares, esta narrativa de que el pueblo lo pide, y tienen toda una red de prefectos y subprefectos y todos los chotanos que ha contratado Castillo y que están en todas las instituciones del Estado en todo el Perú promoviendo esto y agitando a la gente para inventar esta necesidad de la constituyente, para generar este pedido falso de la población que ellos van a satisfacer. Todo es mentira. Entonces, ¿qué cosa es lo que hacen? Lo mismo que en Chile. Las protestas que había en la calle, que eran para vacar al incapaz Castillo, esas protestas que pedían la vacancia de Castillo, las han ido manipulando y ahora nos quieren contar el cuento que esas marchas y esas protestas eran por la nueva constitución, lo cual es falso, ¿no? La protesta que hubo en Huancayo, el paro de los transportistas y todo el problema que hubo en Huancayo no tuvo nada que ver con la constitución. Sin embargo, ahora ellos ya dicen eso. Y cuando se les pregunta a estos ignorantes, a estos imbéciles que gobiernan el Perú, ¿por qué quieren cambiar la constitución? Dicen, por ejemplo, para que la educación sea libre y para la educación sea un derecho. Pero si eso ya está en esta constitución, para construir colegios, pero si no, nada lo impide que lo hagan ahora. La actual constitución establece la educación y la salud como derechos. No se han convertido ni se han masificado. ¿Por qué motivo? Porque se han robado el dinero. Todos los caviares y todos los comunistas, comenzando por el cura Arana y por el que está preso, el otro cajamarquino que está preso, se me acaba de ir el nombre, no importa, todos estos gobernadores regionales, que hay como 10 presos, se han robado la plata, la han metido al bolsillo, la han robado y no han hecho colegios, no han hecho hospitales. Uno de ellos, Vladimir Cerrón, que está condenado por eso. Los hospitales de Huancayo abandonados. Y ahora quieren cambiar la constitución para convertirla salud y para convertir la educación en derechos cuando ya lo son. La actual constitución no impide nada de eso. Me refería a Goyo Santos, el nombre que me había olvidado, Gregorio Santos. Entonces todos estos delincuentes ahora quieren cambiar la constitución para seguir robando y para seguir destruyendo el país. El año 79 tuvimos una asamblea constituyente que dio una constitución que no fue perfecta, pero ahí estaba, no permitió el desarrollo del país mucho y salimos de la dictadura militar con esa constitución. Luego vino la actual constitución, que fue hecha en una asamblea elegida democráticamente y aprobada en un referéndum. Cuando dicen es la constitución de Fujimori, mentira. Fujimori gobernaba, pero esa constitución se hizo con la participación de todos los partidos políticos, ¿no? Estuvo el APRA, estuvo el PPC, estuvo en todos los partidos de la izquierda, estuvo Henry Pease, uno de los ídolos de la izquierda, ¿no? Y esa constitución ha permitido el desarrollo y el crecimiento del Perú. Pero en el año 79 ya quisieron también destruir la economía del Perú, porque eso es lo que hacen siempre los rojos. Y había un líder de la talla de Luis Bedoya Reyes, que es tal vez el gran presidente que el Perú se perdió en su momento. Bedoya Reyes, en un meeting que creo que fue en el Callao, cuenta esto, cuando ya está como candidato a la presidencia, cuenta esto que pasó en la Asamblea Constituyente para hacer la Constitución del 79, en la cual él participó. Vamos a ver lo que dice Bedoya. Asamblea Constituyente, los marxistas de todos los pelajes presentaron la llamada moción roja. Todo se resolvía porque el Perú, según ellos, en su condición de país dependiente, sea del capitalismo interno o de la oligarquía interna, lo único que tenía que hacer era romper la dependencia
y distribuir el ingreso. Qué fácil, qué cómodo, qué simple. Fatalmente, qué falso, qué inexacto, qué demagógico. La primera fase se dio a la tentación de esos cantos de sirena y creyó que los problemas del Perú se resolvían sacando de aquí algunas empresas y estatizando otras. Al final de cuentas, lo único que se ha obtenido ha sido un sobredimensionamiento del Estado, un deterioro de la actividad productiva, una disminución en los rendimientos fundamentales, la necesidad de recurrir al endeudamiento externo para solventar los déficits presupuestales, el engaño al pueblo bajo la forma de subsidios que mantenían productos con precios irreales y un amargo amanecer cuando los prestamistas de afuera ya no quisieron prestarnos dinero y cuando entramos en la condición de deudor insolvente. Por eso es que nosotros no creemos en ciertas soluciones demagógicas que son fáciles de vender en la imaginación popular, pero que tienen amargos despertares como los que hoy sufre el pueblo del Perú, engañado por tantos años de una política económica insincera, falsa y equivocada. El problema básico del Perú, por desgracia, no es tan simple como el de una distribución del ingreso. No, es una dura y más amarga realidad. Tenemos que producir más, porque solo produciendo más se producirá también más empleo. Y solo teniendo empleo, las gentes podrán adquirir bienes. Y solo cuando las gentes adquieren bienes, se producen más bienes, se establecen más fábricas, se da más empleo, existe ahorro, y con el ahorro existe inversión, y con la inversión existen nuevas fábricas, y con las nuevas fábricas nuevo empleo. Y solo así se han hecho en el mundo los países grandes, no a través de la demagogia, sino a través del trabajo, del esfuerzo y de la responsabilidad. Bueno, estupendo, estupendo, Bedoya Reyes, ¿no? Qué nostalgia genera cuando uno ve a políticos como Bedoya y piensa que en esa asamblea constituyente estaba Cornejo Chávez, estaba Laiza Grundy, estaba Aya de la Torre, Luis Alberto Sánchez, ¿no? Y que uno podía escuchar discursos como este, ¿no? Con ese manejo del lenguaje y esa claridad de ideas, ¿no? Y entonces, en el Congreso de la República, uno escuchaba clases magistrales, ¿no? A Laiza Grundy, Polar Ugarteche, Ramírez del Villar, ¿no? Y por otro lado, Prialé, Sánchez, políticos de categoría mundial, ¿no? Y después hemos tenido más, ¿no? Líderes como el propio Alan García, a quien se le forzó y se le persiguió hasta llevarlo a una muerte terrible. Entonces, cuando comparamos esto con lo que tenemos hoy, con la debilidad de argumentos, con el pésimo manejo del lenguaje, con la necedad en el razonamiento, con la ignorancia y con la cantidad de analfabetos que hay en el Congreso de la República, sobre todo en el lado de la izquierda, claro que da nostalgia. Claro que uno piensa, ¿qué ha pasado con el Perú? ¿Cómo hemos podido tener un candidato a la presidencia que hable como Bedoya Reyes y ahora tengamos un presidente como Castillo, ¿no? Eso es para suicidarse de la desesperación, para pensar que nuestro país no tiene solución, ¿no? Porque un analfabeto y un absoluto débil mental como Castillo ocupa la presidencia, y cuando vemos que hemos tenido gente como Bedoya, o como Belaúnde Terry, o como Alan García, o como Aya de la Torre, por Dios, ese es el problema. Qué decadencia tan terrible. Y volviendo al discurso de Bedoya, que tiene una total vigencia,
nos damos cuenta, cuando él critica la primera fase se refiere a la época de Velasco y dice que se planteó como solución a todo la expulsión de las empresas extranjeras, la toma de todo por el Estado y que se acabó con la producción y que terminamos endeudados. Y dice que ahora los rojos, en ese momento, en la Asamblea Constituyente de la cual él fue parte del año 79, se quiere volver a eso, ¿no? Y dice, claro, es fácil, pues son cosas fáciles de decir al pueblo y engañarlo. Son cosas fáciles de que la gente las vea como positivas o populares, ¿no? Decir cosas como, por ejemplo, no más pobres en un país rico. Claro, no más pobres en un país rico, como decía Judas cuando quería robarse la plata del perfume de María, ¿no? Volviendo al tema anterior en el programa. Estos Judas del comunismo son los mismos que hace 40 años estaban acá, o hace 50 años con Velasco. Es lo mismo, y ellos van a seguir ahí. Entonces, por eso hemos querido compartir este fantástico discurso de Bedoya, que es de los buenos tiempos del PPC, ¿no? Un partido que lamentablemente vemos como ha terminado también infiltrado por la caviarada. Pero lo que dice Bedoya tiene absoluta vigencia. Podría ser parte de un discurso el día de hoy en la política peruana, porque eso es lo que está detrás de esta intentona de una nueva constitución, de esta farsa de la constituyente, de este proyecto inconstitucional e ilegal que ha presentado Pedro Castillo al Congreso, avalado por parte del gabinete, porque ahora ya se sabe que había una discrepancia ahí, pero que lamentablemente pues estos ministros, que también como Judas por las 30 monedas siguen ahí, ¿no? Gente como Gavidia, por ejemplo, que deshonra y mancha el uniforme de la Marina de Guerra que tantos héroes ha dado al Perú y está avalando un gobierno neosenderista. Ese es el gabinete, un gabinete también absolutamente desechable y deleznable que acompaña a Pedro Castillo en esta destrucción de la democracia, de las libertades y de la constitucionalidad en el Perú. Nos vamos a una pausa y continuamos luego en el vuelo de la abeja. Estamos de vuelta y quería comentar un tema importante sobre Pedro Castillo, ¿no? Pedro Castillo es básicamente un dirigente sindical, pero de esos dirigentes sindicales acostumbrados a no hacer nada, ¿no? Es un tipo que ha vivido mucho tiempo con la famosa licencia sindical, cobrando su sueldo y no haciendo nada. Y también organizando revueltas y marchas y viviendo de eso, ¿no? Recordemos esa famosa huelga que hizo, que estuvo tomada la Plaza San Martín durante varios días y tal vez semanas, y que concluyó con la caída de un ministro o una ministra en ese momento, y que según trascendió y lo publicó en esos días el diario Perú 21, él recibía un financiamiento para esta huelga, nada menos que del Movadef. Y él representaba dentro del SUTEP a este grupo que era el CONARE, que eran vinculados al Movadef, financiados por el Movadef. Y el Movadef, ustedes lo saben muy bien, es Sendero Luminoso, es una de las máscaras que usa Sendero Luminoso para moverse en la actualidad. Pero hay una cosa interesante, ¿no? En agosto del año 20, en la Comisión de Educación del Congreso recibió a una delegación del SUTEP. Y esta delegación del SUTEP tenía que hablar y para sorpresa de ellos, de un momento a otro, aparece otra delegación ahí en el Congreso que no eran del SUTEP, o sea, eran del SUTEP, pero eran del SUTEP CONARE, vinculados a Sendero Luminoso, al Movadef. Entonces hay un enfrentamiento entre ellos y luego de esto la Comisión de Educación del Congreso dice que para que no haya problemas y en aras de un trato más ecuménico, más amplio, iban a permitir que los dos grupos participen. Entonces, si ustedes buscan la página web del SUTEP, hay una publicación el día 3 de agosto de 2020, donde dicen
cuentan este incidente y miren lo que dice sobre Pedro Castillo. Tenemos el texto para compartirlo con ustedes. Sorprendentemente, luego de las explicaciones de nuestro secretario general, se refiere al secretario del SUTEP, sobre los beneficios que ofrece la derrama magisterial y de la campaña de demolición iniciada por grupos vinculados al Movadef, o sea, a Sendero Luminoso, los 11 miembros de la Comisión de Educación, se refiere a los congresistas, decidieron que en nombre de la pluralidad y de la democracia, dar tribuna a su representante, o sea, al representante del Movadef. ¿Y quién era? Pedro Castillo. Le preguntamos a la comisión cuándo ha sido Sendero Luminoso respetuoso de la pluralidad y la democracia del pueblo peruano. ¿Y a quién se refieren? A Pedro Castillo. Entonces, esto lo pueden leer con más detalle en nuestra página, en laabeja.p, con este artículo en la recta final, o los echamos o cierran el Congreso e imponen la constituyente. Tengo que decirles que este artículo lo publicamos, como se ve en la pantalla, hace ya varios días, el 22 de abril, antes que lancen el tema de la constituyente, porque ya se veía venir, ¿no? Entonces, hay que actuar, hay que sacar a esta gente del gobierno. Ahí queda claro el SUTEP, que nadie puede decir que el SUTEP es la extrema derecha, la derecha bruta y achorada, nada de esas cosas que dicen. El SUTEP es un movimiento de izquierda. ¿Y qué cosa dice? Que en ese momento se infiltró el Movadef, o sea, se infiltró Sendero Luminoso, hubo un gran problema en el Congreso y al final le dieron la palabra al representante del Movadef. ¿Y quién era el representante del Movadef? O sea, de Sendero Luminoso, Pedro Castillo. Entonces, con esos antecedentes, ya sabemos que este hombre no va a renunciar, pues ya está agarrado como una garrapata al sillón presidencial y nadie lo va a sacar de ahí. A las garrapatas no se les saca conversando ni con mesas de diálogo, se les fumiga o se les arranca o se les saca patadas y se les pisa. Eso es lo que hay que hacer con Castillo y con todos estos comunistas que están destruyendo el país, ¿no? Entonces, esta garrapata no va a renunciar, no va a dejar el poder. Ya no hay plazo para más. Tenemos que tomar acciones, los patriotas y los demócratas, acciones que nos permitan sacar del poder a este señor y sacar también a la señora Boluarte. Porque de nada nos va a servir sacar a Pedro Castillo para que siga la señora Boluarte ahí y probablemente se vuelva a echar a los brazos de Cerrón, porque esa separación nadie la cree. Estos delincuentes actúan así, se traicionan todos los días y se amistan todos los días, porque son como las bandas de delincuentes, ¿no? Tú robaste un celular más que yo, entonces dame mi parte. Así actúan, así actúa Castillo, así actúa todo este gobierno. Entonces hay que sacarlos. Y ojo, que la razón por la cual se ha vacado al alcalde de Lima perfectamente se aplica a la señora Dina Boluarte, ¿no? Entonces ahí, a ver si algún abogado inteligente y patriota para la oreja sobre este tema y le aplica también una vacancia, se desafora a la señora Boluarte, porque ella ha estado en la RENIEC cuando ha sido candidata, ya permaneció en la RENIEC como vicepresidenta de la República. Entonces ahí hay un motivo para sacarle, nos libramos de los dos, pero hay que actuar ya, no hay que esperar que proceda este tema de la constituyente. Hay varios motivos para la vacancia de Pedro Castillo, pero ahí tienen otro más. Pedro Castillo, y lo dice el SUTEP, y las pruebas están ahí, es un hombre que depende de Sendero Luminoso. ¿Queremos que Sendero Luminoso gobierne el país? Yo creo que no. El Congreso y la sociedad en su conjunto tienen que actuar con una visión patriótica del Perú frente a este desastre que significa que Pedro Castillo siga en el poder. Vamos a una nueva pausa y luego regresamos en la parte final del programa. Estamos de vuelta y tenemos ya entre manos el serio problema de la propuesta inconstitucional que ha llevado Castillo al Congreso de la República para hacer un referéndum. Es todo un enredo, porque como es inconstitucional y como no tienen salida, han armado ahí un monstruo de proyecto
que está orientado al tema de la Asamblea Constituyente, porque esa es la cantaleta que repite la izquierda y es lo único que quieren para poderse perennizar en el poder. Ténganlo eso bien claro. El único objetivo de ellos es eso, ¿no? Entonces, por eso es que Cerrón, que es el que está detrás de todo esto, ¿no? Castillo se presenta como muy débil y es el pobrecito que lo discriminan y qué sé yo, pero es un tipo perverso, ¿no? Y se hace el tonto, se hace el idiota, pero sigue vinculado con Cerrón. Y entonces, como decía en el bloque anterior, se traicionan, se pelean, se presionan, se chantajean, pero ahí siguen, ¿no? Son siameses. Y entonces él no se puede desprender tan fácilmente de Cerrón, como algunos dicen que quiere, que yo no creo. Ni Cerrón puede prescindir de él porque es su manera de tener poder. Entonces están atados, son inseparables, son siameses. Y entonces Cerrón lo ha dicho claramente, una cosa es tener el gobierno y otra cosa es tener el poder. Y explica qué significa tener el poder. Tener el poder uno lo tiene para no dejarlo, también lo dice en un audio que circuló hace un tiempo. Si uno tiene el poder ya no lo suelta, que esa es la ilusión de los comunistas. Y tenemos para compartir con ustedes un video de Vladimir Cerrón donde explica cuál es su plan, y es ese plan es el que quieren lograr con la constituyente y que ya están logrando en parte. Ya vamos a ver lo que él dice. Hoy la izquierda tiene el gobierno, pero no tiene el poder. Porque ¿qué dicen las teorías de los clásicos? Para tener el poder, ¿qué cosa hay que tener? El control del ejército. Hay que tener el control de la policía. Hay que tener el control del cuerpo de magistrados. Hay que tener el control de la burocracia estatal y hay que tener el control del clero. Si no tienes estos 5 elementos, tienes nada de poder. Y eso se construye o se conquista. El ejército, la policía, los magistrados, la burocracia y el clero, ¿no? A los magistrados y a la burocracia ya casi la tienen, ¿no? Y tienen la fiscalía y tienen ese poder, y la burocracia la están copando totalmente, ¿no? Los puestos públicos se están vendiendo, se están rifando, se están entregando a todo tipo de delincuentes, ¿no? Se revisa el prontuario y con ese prontuario estás listo para ser ministro, viceministro, director general, para ocupar alguna presidencia de una empresa pública, porque todos estos delincuentes, como tienen rabo de paja y como tienen un prontuario, fácilmente agachan la cabeza y hacen lo que se les dice, ¿no? Y esa burocracia ya tiene a todos los prefectos en el Perú, todos son del Movadef, todos son senderistas, y van paso a paso, lentamente, en la medida que no hay nada que se los impida, tomando el poder, de acuerdo a lo que ha descrito Cerrón en este video, ¿no? La burocracia, los magistrados, el clero, sorprendentemente también lo menciona, y no olvidemos la amistad, la intimidad que hay entre Cerrón y el cardenal Barreto. El cardenal Barreto es un desastre, ¿no? Es la ruina de la iglesia. Y Pedro Castillo, en Lima, tiene a Carlos Castillo como arzobispo de Lima, que es otro desastre, que es otro comunista infiltrado en la iglesia. Entonces, si hablamos de los magistrados, de la burocracia y del clero, les queda el ejército y la policía dentro de esta estrategia de toma del poder, porque ya lo dice Cerrón, tenemos el gobierno pero no el poder. Y la policía y el ejército es el siguiente paso, y las Fuerzas Armadas. Hay traidores y miserables como el almirante Gavidia, que no merece ese título porque ha traicionado a la gloriosa Marina de Guerra poniéndose de felpudo de un terrorista. Eso es lo peor que puede hacer un hombre, ¿no? Ser un felón como Gavidia. Entonces, eso es inaceptable. Pero también es inaceptable que estos comunistas quieran capturar el poder controlando la policía. Pero por el momento todavía no pueden, porque aún quedan algunos generales con los galones bien puestos, con dignidad, con capacidad de defender a su institución, como es el general Arriola, que en un discurso le responde exactamente a este tema. Vamos a ver lo que dice el general Arriola. De heroísmo. ¿Quiénes somos nosotros para traicionarlos?
aquel policía, así como se escucha en las redes y como se difunde, porque creen que están triunfando y dicen hay que controlar la policía, aquel policía que se deja controlar, aquel policía que se deja seducir, es un traidor a la patria y debe ser juzgado por nosotros mismos los policías, de bien, honestos, transparentes, valientes, corajudos y luchadores contra el terrorismo. ¿Qué derecho han tenido, por el amor de Dios, a que por una ideología marxista, leninista, maoísta, pensamiento Gonzalo o de Mariátegui, qué derecho han tenido de quitarnos unas partes de nuestros cuerpos, de sus cuerpos? ¿Qué derecho han tenido? ¿En pos de qué? No llegaron ni a 20.000 contra 33 millones de peruanos. Bueno, el general es clarísimo, ¿no? ¿Con qué derecho esta gente ha mutilado, ha matado, ha asesinado policías heroicos que dieron su vida por la patria y ahora pretenden controlar a la policía? Y hay algunos traidores que están dispuestos a apoyarlo, ¿no? Como ya hemos mencionado el caso de Gavidia, y hay otros, ¿no? Hay otros que ya ni siquiera vale la pena mencionarlos. De esta manera llegamos al final de nuestro programa, que ha estado lleno de información y cosas muy preocupantes, algunas de ellas. Quiero dejarlos con un tema musical, ¿no? Hay un cantautor venezolano que se llama Juan Médicis y que vive en el exilio, vive en Nueva York. Y vive en el exilio porque fue perseguido por la tiranía comunista de Venezuela, porque en Venezuela se acabó la libertad de expresión. Y este hombre compone música muy interesante, lo que podríamos llamar una música de protesta, pero contra el comunismo y contra esta tiranía que se está extendiendo en América Latina. Los dejo con esta fantástica canción que describe muy bien lo que está pasando y podría pasar en el Perú. Me despido hasta el próximo miércoles, como siempre, por BHTV y por las redes sociales de laabeja.p. Hace falta despertar para ver con claridad cómo roban nuestros sueños los que ahora se sienten dueños, porque hoy son gobernantes, ladrones como los de antes. No te dejes pisar, pueblo, por estos nuevos farsantes. Se proclaman socialistas y de sangre comunistas, pero son estafadores, son unos oportunistas que se adueñan de mi patria y de todas sus riquezas, mientras le mienten al pueblo y lo llenan de pobreza. Así es que se gobierna, así es que se gobierna. Grita el vendepatria con el rabo entre las piernas. Grita el vendepatria con el rabo entre las piernas. Solo intentan convencerte que con ellos patria o muerte, pero su ambición es más fuerte que su amor por estas tierras. Viven hablando de guerras, de atentados, de invasiones, pero van de vacaciones al país que tanto odian y se gastan sus millones sin pensar en tu miseria. Andan en carros blindados que protegen sus riquezas, no les importa tu hambre porque hay comida en sus mesas. Gritan muerte pa'l imperio, pero son imperialistas y tú eres un vendepatria si apareces en la lista. Es la nueva democracia de mi patria linda y bella, donde no importa la gente, solo importan las estrellas. Así es que se gobierna, así es que se gobierna. Grita el vendepatria con el rabo entre las piernas. Grita el vendepatria con el rabo entre las piernas. Hoy nos tienen divididos para restarnos la fuerza. Olvidemos el conflicto, apretemos la reversa. Los que hoy están arriba solo intentan separarnos, pero no te dejes, pueblo, tenemos que levantarnos. Así es que se gobierna. Así es que se gobierna. Grita el vendepatria con el rabo entre las piernas.
grita el vende patria con el rabo entre las piernas.